Ya yo le di cuando él termina lo que. Los niños pueden Le da el salir cuadro con cuando sus él maestros. termina. Sus parejas se Le da el pueden ir a cuadro. Vamos a pasar el tiempo a hermano allá con el tema de la tecnología. Bien, yo ya tengo curiosidad de hacer. Este es un amplificador. Entonces, lo que tú me hablas, lo que describe aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Día 2 para hablar acerca de la tecnología. Le voy a pedir un pequeño favor a los jóvenes. ¿Podrían acercarse un poco? Los veo muy dispersos y hay mucho espacio aquí adelante. Muchas gracias. No sé si sabían, pero hay un hermano aquí en la iglesia que se está encargando de hacer las grabaciones de las charlas y ya muchas de ellas han sido subidas a un canal de YouTube. Las del primer día no están, porque no se grabaron, bueno, y algunas del segundo día están, y casi todas, las del tercer día, y hasta ahora las de 4 días se están grabando. Hermano Nathan, ¿se puede darle a play? Ya, hazla. Ok, vamos a ponernos de pie para comenzar. Bueno, Benji, ¿puede colaborar? Dios, te damos gracias por este día, gracias por la comida y gracias por el tiempo de compartir juntos. Pido que bendigas al hermano Eli, que puedan compartir la verdad, sea tus palabras y no las que las de él, que pueda ser basado en la Biblia y que nosotros podamos poner atención y poner en práctica los principios, los fundamentos bíblicos que él aclara. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Muy bien. Los jóvenes atrás, por favor. Hay espacio aquí delante. Esperamos por ustedes para poder empezar. Un ladito de ella. Muchas gracias. Bien, ¿alguien nos puede dar un pequeño repaso de lo que se habló el día de ayer? ¿Quién se anima? Ejemplos de poblaciones y ciudades pasados que simbolizaban el espíritu del anticristo. ¿Diverso? Estuvimos dando brevemente de lo que eran los símbolos que nosotros en esta etapa de la vida, con este siglo, nosotros no todos podemos leer o interpretar lo que dicen los símbolos, pero los símbolos son como un puente hacia lo celestial. Amén, amén. Abraham. Y vimos como el contraste de el mundo espiritual y el mundo terrenal, como se estaba manifestando, por ejemplo, el espíritu de Jesús, la venida de Jesús, desde el principio se estaba manifestando vamos a decir, en el Antiguo Testamento, en diferentes partes, aparecía en manera de símbolos. ¿Sí? Sí, incluso en diferentes culturas, porque recordemos que cuando Jesucristo nació, lo visitaron 3 reyes magos. ¿Isla? También dijiste que lo visible fue hecho invisible. Amén, exactamente. Primero es el reino espiritual,
Primero es el reino espiritual y luego se manifiesta Terrenal. en lo material. Exactamente. El espíritu es primero, porque el espíritu es lo que le da vida. Bien, y ¿verdad? Me alegra que se entendió lo que son símbolos, ¿verdad? También hablamos de los tipos. ¿Sí recuerdas qué es un tipo? Una sombra de algo que no está. Exactamente. Particularmente una persona. El símbolo representa verdades en general y el tipo representa a una persona. Por ejemplo, Moisés es un tipo de Cristo, haciendo la obra libertadora. José es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y así varios personajes. Isaac es un tipo de Cristo, con su obra sacrificial, y así sucesivamente. Y todo eso era sombra de lo que había de ver. Y vamos a seguir viendo símbolos en el transcurso de esta charla, e incluso el día de mañana también. Vamos a ver los símbolos que están en la Biblia, vamos a ver cómo se interpretan, porque en la gran mayoría de los casos, todos esos símbolos, la misma Biblia lo interpreta. Por ejemplo, cuando leímos en 1 Corintios capítulo 11, que describía la simbología de la salida de los hebreos de Egipto. No tenemos que suponerlo, la Biblia lo dice claramente. Y también describe la simbología del bautismo. No tenemos que inferirlo, la Biblia lo dice claramente, que somos muertos, ¿verdad? Enterrados y luego resucitados solamente con Cristo, eso es lo que significa. Van a haber otros símbolos, ¿verdad? A medida que vayamos avanzando, que ya no están en la Biblia. Pero ya con el conocimiento que tengamos de la Biblia, de cómo opera en la Biblia, vamos a tomar ese conocimiento y vamos a interpretar cosas que han pasado en el mundo y vamos a dar su significado espiritual. Bien, entonces nos quedamos, cuando finalizamos, fue con referente a Babilonia, que el rey Nabucodonosor es un tipo de anticristo, que tuvo un sueño, que era un árbol gigante que llegaba hasta el cielo y se podía ver a través de todas las naciones del mundo entero podían ver ese árbol, y sus ramas daban sombra, habían todo tipo de animales viviendo debajo de esas ramas, y que por la simbología podemos entender que eso hace referencia a la Torre de Babel, que es el mismo espíritu. El anticristo quería encarnarse en la forma de Nabucodonosor, y vino Dios, le dijo no, y lo cortó. Vamos a seguir viendo eso. Con Asiria. Algo interesante, que muchos de ustedes quizás sepan, es que la capital de Asiria, de los asirios, es Nínive. ¿Sí se acuerdan de Nínive? Sí. ¿Recuerdan dónde fueron cuando a Jonás lo mandaron allá, a Nínive? Fue a Asiria que lo mandaron, porque Nínive es la capital de Asiria. Pero antes me gustaría que hiciéramos unos pequeños ejercicios, porque necesito que se entienda bien el concepto de simbología, el concepto de lo espiritual que se manifiesta en lo terrenal, porque eso es fundamental para poder entender lo demás que vamos a hablar. Alguien busque Éxodo 26, capítulo 31. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido será de obra primorosa, con querubines. Con querubines. Entonces, ahí está describiendo el velo del templo, que dice que va a ser un velo de lino torcido. El lino es de color blanco. ¿Y va a tener franjas de qué color? Púrpura. Púrpura, ¿y qué más? Azul y carmesí. Carmesí es rojo. Hay 4 colores. Cada color significa algo. El velo en sí también significa algo, y que haya querubines también significa algo. Pero vamos a interpretar los colores, ¿verdad? ¿Qué significa el color azul? Justicia. Vamos a ver, ¿por qué sabemos? Bueno, en caso de que sea así, ¿cómo podemos saber que eso significa justicia? ¿Cómo? ¿Pudiera ser? Vamos a ver, alguien busque Números, capítulo 15, versos 38 y 39. Recuerden, en la mayoría de los casos, estos símbolos, la misma Biblia los interpreta.
Y eso vamos a usar como base para los demás. Números capítulo 15, versos 38 y 39. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan zanjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de fleco para que cuando lo veáis acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no moriréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os distribuyáis. Amén. Entonces, ahí, ¿cómo podemos saber qué significa el color azul? Porque dice, háganse franjas azules y pónganle, ¿qué es lo que dice? La letra, la ley, ¿qué dice? Las palabras de Dios. Dice Jehová nuevamente. Vamos a ver. Número capítulo 15, 18 y 19. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra, 38 y 39. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Hay un cordón que es azul en la franja de los vestidos. Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos. Ese cordón azul que tenían los vestidos era un recordatorio. ¿Para que se acuerden de qué? De los mandamientos, exactamente. El color azul significa la obediencia a los mandamientos. Eso es lo que significa. Y en el velo, de los 4 colores que había, está el azul, que significa obediencia a los. Ok. ¿Y el rojo qué significa? El carmesí. ¿Qué significa el rojo? Sacrificio. Sacrificio, exactamente. El rojo como la sangre del pacto. Bien. Y también había otra franja que era púrpura en el velo. ¿Ustedes sabían que si usted combina azul y rojo, da púrpura? ¿Y ustedes sabían que el púrpura es el color que representa la realeza? Por eso Jesús, antes de crucificar, los soldados lo hicieron de púrpura como manera de burlarse de él, porque él decía hacerse llamar rey de los judíos. Y entonces, ¿qué simboliza que el rey se vista de púrpura? O que alguien con posición de autoridad se viste de púrpura. Es alguien que obedece la ley y está dispuesto a sacrificarse. Ese es lo que significa. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento los hebreos se vestían con estos colores, que era algo material, ahora en el Nuevo Testamento esa vestidura es espiritual. ¿Cuándo nos vestimos de púrpura? Cuando obedecemos los mandamientos y estamos dispuestos a dar la vida por los amigos. ¿Sí ven cómo la Biblia habla en símbolos? Entonces, vamos a seguir viendo unos cuantos símbolos más. Volvemos a Nínive, el imperio asirio. Tenía esta característica, tenía centralización de poder. Todo el poder emanaba del rey en Nínive. Y tenía como otra característica expansión territorial. La política estaba orientada a la conquista y el sometimiento de pueblos vecinos. Y la propaganda siria mostraba castigos ejemplares contra enemigos para mantener la obediencia. Por eso era que Jonás no quería ir a Nínive, porque los ninivitas eran terribles, eran crueles. Pero ahí en Nínive vemos que la misma característica de la Torre de Babel. La obediencia se hace a la fuerza y la concentración del poder en un solo punto. Seguimos viendo esta simbología. Fenicia. ¿Alguien sabe de Fenicia? El reino de Fenicia es donde estaba el rey Tiro. Tiro. Alguien busque Ezequiel capítulo 28, versos 2 al 10.
Los fenicios, como ven ahí, eran Tiro, la ciudad de Tiro específicamente, era una ciudad que estaba en la costa y era marítima y era muy rica. Y el rey de Tiro era bastante poderoso. Ezequiel capítulo 28, versos 2 al 10. Vamos a seguir viendo simbologías. Sí, por favor. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Amén. Déjalo ahí. Mira cuál es la profecía. El rey de Tiro dijo que él era Dios. ¿Ya vamos bien? Continúa. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas te ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Amén. Miren qué poderosa descripción primero del rey de Tiro y luego su condenación. Todo eso es simbólico. Todo eso pasó físicamente, no me malentiendan, pasó materialmente en la historia, pero también tiene un significado espiritual, simbólico. Dice que era más sabio que Daniel. Ayer leímos, cuando hablamos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que cuando tuvo un sueño, nadie pudo interpretar ese sueño, solamente Daniel, porque Nabucodonosor entendía que el espíritu de los dioses santos estaba sobre él, y era más sabio que todos los demás magos. Y el rey Tiro era todavía más sabio que Daniel. Dice que era poderoso, a nivel que se creía Dios, y dice que tenía riquezas, joyas, y dice que tenía hermosura a causa de su sabiduría. ¿A quién simboliza todo eso? A Lucifer. Miren, que podemos inferir a través de la simbología que Jehová está comparando al rey Tiro con Lucifer. Que al rey Tiro se le dio sabiduría, poder, hermosura, y eso lo corrompió. Igual que Lucifer. Pero no tenemos, o sea, para este caso particular, no tenemos que suponer, que inferir que es a Lucifer que se está refiriendo, porque la misma Biblia lo dice. Pero es para que vean los patrones, para cuando lleguemos a puntos que no están en la Biblia, podamos interpretar correctamente lo que ha pasado en la historia, para que podamos identificar el espíritu cuando veamos sus acciones. Recuerde que por sus frutos lo... Bien, entonces, verso 11 al 19. No. Del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Él está hablando a Tiro, pero no está hablando de Tiro. Satanás. Le está hablando del espíritu que está operando detrás de Tiro. Tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Yo no estaba en el huerto de Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú,
querubín grande, protector. ¿Recuerdan que en el velo dijimos que también había querubines? Porque el querubín se supone que debe proteger. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cabe destacar que cuando Lucifer fue creado dice que era hermoso. Y ahora que él pecó, dice Jehová que ahora será espanto. La hermosura, la estética, la belleza, es algo de Dios. Y lo feo, desagradable, es algo de Satanás. ¿No se dan cuenta que cuando ahora en el mundo dicen, no, que tú no puedes, ¿cómo que dicen? Le dicen body shaming, como que todos los cuerpos son hermosos, o que la belleza es subjetiva. La belleza no es subjetiva. ¿Preguntas, comentarios en lo que acabamos de leer? La gente fea. Y hay buenos gustos y malos gustos también. No, porque sea gente fea. No, yo estoy hablando de gente. No me malinterprete. No estoy hablando de gente. Yo estoy hablando que en el arte, usualmente en la historia, se ve cierta belleza cuando se hace arte. Y ahora el arte es cualquier cosa. Y ya uno puede darse cuenta que no es Dios que está operando en esas, que está incluyendo eso. ¿Comentarios? ¿Dudas? Vamos a ver. La Fenicia era famoso por el transporte marítimo también, ¿verdad? Sí, sí. En Fenicia había varias ciudades que eran muy poderosas. Una era Tiro y otra era Sidón. Ambas aparecen en la Biblia. Y el hecho de como ellos fueron muy buenos en el mar, eran muy buenos comerciantes, se hicieron ricos a causa de eso. Sí. Traían piedras preciosas y mercancía de todas partes del mundo conocido. Sí. Entonces, el rey Tiro dice, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. En Ezequiel capítulo 28, verso 2. Esta actitud refleja la del anticristo, que dice, según el Tesalonicenses 2:4, dice que se siente en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice. Donde se describe el hombre de pecado que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar. Otra característica, sabiduría corrompida. Se le atribuye gran sabiduría y belleza, pero corrompida por el comercio y la avaricia. Esto simboliza cómo el anticristo usará poder y seducción para engañar a las naciones. Y su caída es inevitable. Así como Tiro fue destruida, el sistema de anticristo será derribado en el juicio final. Disculpe, Ajá. que no estaba ahí, estaba pegando. Ya usted mencionó esa estructura que se puede. No. ¿Todavía? ¿No sé, tú no existe hoy? ¿Oh? Existe hoy, 2026. Sí, ya usted lo mencionó. No, porque estamos en el año como 500 antes de Cristo todavía. Ah, ok. Falta un poco para llegar, para que lleguemos. Bien, Daniel capítulo 6, versos 1 al 9. Voy a tratar de dar la mayor cantidad de ejemplos posible de casos históricos que la Biblia los representa simbólicamente, para cuando
sigamos en la historia, pero que no esté en la Biblia, podamos identificar cuál espíritu está operando. Al final vamos a entender cómo eso entra con la tecnología. No solo eso. Daniel capítulo 6, verso 1 al 4. Apareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó imponerlo sobre todo el rey. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para causar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí vemos un caso que el rey Darío, que es el rey del imperio medo-persa, tiene una serie de sátrapas que gobiernan en las diferentes provincias, en la cual Daniel era uno y era superior entre todos, y no tenía mancha ni culpa, no había cómo culpar. Y lo que se hizo fue que se hizo una ley que sea en contra de la lealtad de Daniel hacia su Dios. Esa ley fue hecha específicamente para perjudicar a Daniel, porque él adoraba a Jehová. ¿No es eso lo que está pasando hoy en día? O algunas de ellas. Pero entonces, mire cuál es la ley. La ley dice que cualquier persona que en 30 días le ore a alguien que no sea o al rey de los persas o al Dios de ellos. Porque en ese entonces, algo que era característico de estos reinos, de estos imperios, era que el rey o el emperador se enaltecía y se hacía pasar por Dios. Usted le oraba al emperador. Usted le prendía velas al emperador. Le imploraba al gobernador, al rey, al emperador. Y usted orarle a alguien, a un ser invisible, que usted considere superior a ese rey, era un acto que se podía castrar. Entonces, vamos a ver algunas características de este reino. Primero, orgullo imperial. Como Babilonia, el Medo Persa representa la arrogancia de los imperios humanos que creen dominar la historia. También en Daniel 6, bajo Darío, se decreta que nadie puede orar a otro Dios si no sea al rey, lo que lleva a Daniel al pozo de los leones. Esto refleja la actitud del anticristo, que busca ocupar el lugar de Dios, que se le adore a él y no a otro. Y Daniel muestra que cada imperio, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, es un eslabón que conduce al último poder mundial del anticristo. Eso es la visión que tuvo Daniel sobre una estatua, la cabeza de oro, pecho de bronce, plata, hierro y demás. Seguimos con otra, seguimos con Grecia. Dígame. Primero seguimiento, Medo y Persa. Eran dos reinos. ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Eran dos reinos aliados.
Sí, Carmelo, eran dos pueblos que se habían juntado y crearon un gran imperio. Los medos y los persas. Si sube más, si lo subimos más va a ser demasiado esto. Uno, dos, tres, probando. ¿Se escucha allá atrás? Sí. Bien, excelente. ¿Podemos continuar entonces? Bien, ok. Llegamos a Grecia. Estamos más o menos en el año 175 a 164 antes de Cristo. Ya nos salimos de la historia como la Biblia lo relata y vamos ya a la historia secular. Pero vamos a mantener, tratar de interpretar la historia a través de los símbolos como la Biblia nos enseña. ¿De acuerdo? Ok. Grecia tuvo una interacción con los hebreos, luego que cayó el imperio medo-persa. Y Grecia se quedó con lo que era el territorio israelí. Y una de las cosas que hacían los griegos era que cuando ellos llegaban, ellos imponían su cultura. Todo el mundo debía aprender el griego y todo el mundo debía dejar los dioses de ellos y adorar los dioses griegos. Una de las cosas que pasó es que en el templo de Israel, ellos pusieron una estatua gigante del dios Zeus. Para cuando los israelitas entren al templo, en vez de adorar a Dios, adoren a Zeus. Eso pasó en la historia. Y de hecho, en la Biblia católica aparecen unos libros en el Antiguo Testamento que se llaman Primera, Segunda y creo que hay Tercera de Macabeos, que explica cómo los israelitas se levantaron en armas en contra del pueblo griego a causa de eso. Pero ya vamos viendo la figura. Los griegos imponen su religión y los griegos imponen su cultura, que es lo mismo que planea hacer el anticristo. Una religión, una cultura, una sola forma de hacer las cosas. Ajá. Sí tienen importancia histórica, exactamente. Exacto. Bien. Alejandro Magno y sus sucesores se exaltaron como conquistadores universales. Que hay una profecía en Daniel que coincide con Alejandro Magno. Imposición cultural. El intento de uniformar religiones y costumbres refleja la estrategia del anticristo de imponer un sistema mundial único. Persecución religiosa. Antíoco IV prohibió la fe judía y buscó reemplazarla con la idolatría, anticipando la persecución del anticristo en contra de los creyentes. Y por último, profanación del templo. La abominación desoladora de Antíoco es vista como un anticipo de la profanación final que hará el anticristo. Confírmenme atrás, por favor, si me siguen escuchando y podemos continuar. Sí, sí.
Bien. Ok, llegamos a Roma. Sucede con Roma, que en Roma había un emperador, que es el César. Y así como pasaba con el reino medo-persa, al César se le rendía culto. Cuando se oraba, había que orarle al César. Cuando se encendía incienso, se encendía incienso al César. De hecho, una de las estrategias que usaron los fariseos para provocar que Jesús lo crucificaran, es decir, que Jesús se proclamó como rey de los judíos, que por lo tanto estaba por encima de César. Otra cosa es que en el Imperio Romano se creó toda una estructura en la cual en todo el imperio había una serie de caminos, de carreteras y de calles que todos llegaban a Roma. Y esto era necesario para poder centralizar el poder. Porque si Roma decidía invadir, controlar, administrar, regir a una región, podía hacerlo fácilmente porque había caminos que llegaban allá. Si había un pueblo que estaba en medio de montañas, que era difícil acceso, Roma construía una calle para poder llegar y poder controlar. Y todo esto simboliza la centralización del poder en un solo punto, que era la capital romana, al igual que pasa con el Egipto. Roma dominaba el mundo conocido, reflejando el dominio global que se atribuye al anticristo. Los cristianos fueron perseguidos bajo emperadores como Nerón y Domiciano, anticipando la persecución final del anticristo contra los creyentes. Los emperadores exigían la adoración como dioses, lo que refleja la actitud del anticristo, donde se describe como hombre de pecado que se exalta como Dios. Roma unía un poder militar, político y religioso, anticipando el sistema totalitario del anticristo. Muy bien, entonces, supongo que todos estamos relacionados con la historia en este punto en adelante. Al final, Roma se vuelve cristianismo, Europa se vuelve cristiana, etcétera, etcétera. Y hubo un periodo en la historia en el cual nuestro hermano Rincor habló en su primer día, que se le llama la Edad Oscura, que fue más o menos del siglo V al siglo XV, es decir, de los siglos 600, 500 hasta los años 1400. Pero esto vino con un sistema político que empezó en el siglo IX hasta el siglo XV, que se llama feudalismo. ¿Alguien sabe qué es el feudalismo? Creo que se había explicado antes, y el feudalismo es prácticamente donde un señor tiene a su disposición un pueblo y se encarga de hacer que esa persona trabaje, y ese señor feudal era parte del gobierno. Él era responsable de mantener a todo ese pueblo, de pedir cuentas, pero también era responsable de darle cuentas al emperador, al gobierno. También en el feudalismo el señor tenía enormes extensiones de tierra, ¿verdad? Y podía designar ministros para que lo administraran, como dijo vos, también. Muchas gracias. Bien,
Esto que comentó hermano Len es totalmente cierto. En Europa en ese entonces, usted tenía, esta es la estructura política, había un rey, que era soberano, del cual emanaba todo el poder, y el poder se dividía en señores feudales. Los señores feudales eran dueños de feudos, y feudo era la manera como se llamaba las grandes extensiones de tierra, que era la principal manera de producción del pueblo en aquel entonces. El señor feudal era la cabeza de esa región ahí a la cual él gobernaba, y la tierra era suya. Y los vasallos, es decir, los campesinos, tomaban tierra prestada del señor feudal para trabajar sus tierras, a cambio de pagar tributo. Entonces, era una especie de convenio en el cual el campesino trabajaba la tierra del señor feudal y le pagaba tributo y le debía obediencia, y el señor feudal le daba protección. Era una especie de contrato. Pero, aunque el monarca era soberano, el poder no estaba concentrado en él, sino que estaba repartido entre estos señores feudales. Y los señores feudales repartían su poder hacia otras entidades, duques, condes y demás. Y de manera aparte estaba el poder religioso, que era la iglesia, que estaba bajo un ministerio aparte. Fíjense que ahora, después de Cristo y después que Roma se cristianizó, el patrón de los imperios y la manera en cómo se gobernaba empieza a cambiar. Antes de Cristo, el patrón que vemos es que todo el poder político, militar, económico, religioso estaba en un solo punto, representando al anticristo, y ahora el poder está esparcido entre varias instituciones, varias entidades, que se hacen contrapeso uno con otro. Tomen bien esa idea, porque la vamos a ver varias veces en lo adelante, en lo que vamos avanzando hasta que lleguemos al presente. Sucede y acontece que en el año 1751, cuando ya deja de haber feudalismo en Europa, por causa de la primera revolución industrial y también por causa del descubrimiento de América y por el auge de los burgueses, porque empezaron a tener poder, hubo un señor que escribió un libro llamado Leviatán. ¿Alguien sabe a qué se refiere este nombre de Leviatán? Exacto, es un monstruo marino que aparece en el libro de Job y que no da mucho detalle. Pero en el libro, ese señor lo que dice es que no podemos tener un poder dispersado. Hay que tener un poder concentrado en un solo punto que sea suficientemente grande como para asegurar que nadie se subleve y que por lo tanto no hayan guerras. ¿Se puede ver el espíritu que inspiró este hombre? ¿Se puede percibir? Sí. De hecho, miren el símbolo. Vamos a intentar interpretar este símbolo. Tenemos un rey que está constituido por su pueblo y en su mano derecha tiene la espada. ¿Qué simboliza la espada? ¿Qué simboliza? Exacto, simboliza el Estado, la fuerza del Estado. La Biblia habla de eso. En el Nuevo Testamento se habla de eso, que la espada es la fuerza punitiva del Estado. Y de este lado, esto simboliza el poder religioso. El Estado, la religión, junta en un solo poder para gobernar a todo el pueblo. Claramente se puede ver que esto está siendo inspirado por Satanás. Y como siempre, las ideas son primero y las realidades después, es decir, primero el espíritu y luego se materializa. Primero salió esta obra y luego esto se puso en manifiesto. Así vemos el patrón. Los seres humanos viven en una condición de inseguridad y conflicto permanente, donde la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para superar ese caos, los individuos acuerdan un pacto social mediante el cual transfieren su poder y voluntad a una autoridad común, el soberano, representado como el Leviatán. Ese poder absoluto garantiza la paz y la seguridad
pues solo un gobierno fuerte puede evitar la guerra de todos contra todos. La obra se convierte así en una defensa del Estado como garante del orden y la estabilidad social. Miren, hay varios detalles aquí. Número uno, el concepto de contrato social, no me encuentro ahí, donde dice que el pueblo voluntariamente da el poder. Lo que pasó en la historia es que el pueblo dio el poder, pero no fue voluntariamente. Es decir, si tenemos un problema, la solución es concentrar todo el poder en un solo punto. Eso es mentira o diablo, como ya lo hemos visto. Eso es mentira de Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Esto pasó en 1651 y en 1789 sucede lo que es la Revolución Francesa, en la cual un grupo de intelectuales comenzaron a hacer un movimiento cultural, filosófico, en la que dice que la verdad no es lo que dice un libro. La verdad es lo que usted puede llegar por su razonamiento. Y por eso se llama ilustración. Ilustrar significa prender una luz. Y que lo que son religiosos andan en la oscuridad porque no operan con la razón. Y ellos que operan con la razón son ilustrados. Ya más o menos se entiende por dónde viene la mentira. Sucedió que en el año 1789 pasa la Revolución Francesa y no pasó nada de lo que ellos creyeron como iba a pasar. ¿Por qué? Porque era una mentira. Todo lo contrario, eso fue todo un desastre, una masacre. Muchas personas murieron, hasta inocentes y demás. Y una de las cosas que hacen es que acaban con el rey. Ellos inventan un dispositivo llamado guillotina para poder matar lo suficientemente rápido, porque no daba abasto la cantidad de personas que querían matar. Y esto lo mataron de la más eficiente, luchando la cabeza. Y eso también significa algo. Esta es la corona de un rey. Vamos a tratar de interpretar este símbolo. ¿Qué hay aquí arriba? Una cruz. ¿Y de qué color es esa corona? Rojo. Aquí no se ve bien, pero realmente es púrpura. Realmente el color es púrpura, aparte no se ve bien. Es decir, el rey se supone que debe estar bajo la asunción de Jesucristo y estar dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Eso es lo que significa la corona. Y lo que hicieron los ilustres fue que le cortaron la cabeza. Ahora, cortar la cabeza a alguien también es un símbolo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ustedes sabían que la palabra constitución, que fue de ahí que salió, los franceses inventaron lo que es una constitución. Aquí tenemos una constitución, ¿verdad que sí? Y en muchos otros países. Ustedes sabían que la palabra constitución, antes de eso, se refería a las partes del cuerpo. Que nosotros estamos constituidos por brazos, piernas y órganos y demás. Y entonces, si al cuerpo tú le mochas la cabeza, ¿quién gobierna ahora? Ahora gobierna el cuerpo. Ahora es el cuerpo el que sabe. Porque la cabeza se da. ¿Se entiende la simbología? ¿Se comprende? ¿No fue eso lo que pasó en el Edén? Cuando la serpiente tentó a Adán y Eva, es decir, ahora son ustedes los que van a saber qué es bueno y qué es malo. Y entonces, vemos hasta ahora cómo, después de Cristo, los poderes de los estados fue disperso y poco a poco hay un espíritu que a través de los siglos ha estado acumulando el poder otra vez, cada vez más, a un solo punto. Poco a poco, a través de la historia, diferentes acontecimientos. Esto fue en el año 1789. 1791 hubo un señor que escribió él ideó un concepto que se llama panóptico. Panóptico es una palabra compuesta por dos palabras en latín.
Han, que significa todo, y opticon, que significa... Por eso, cuando vamos a un médico de la vista, vamos a comprar unos lentes, vamos a la óptica, porque óptica significa vista. Panóptico significa que todo lo ve. Y él diseña esto como una manera de cómo se debe construir un edificio en la cual una persona, un guardia en esa torre, puede vigilar a todos los que están en las celdas. Quizá no se note mucho, pero cada uno de esos cuartos se supone que son celdas donde van a haber prisioneros. Y en esta torre hay una escalera por dentro donde arriba va a estar el guardia. El asunto está que los prisioneros en sus cárceles no pueden darse cuenta cuando el guardia está en la torre y cuando no. Y eso es por diseño, porque si la persona se siente que está en constante vigilancia, ellos mismos van a regular su comportamiento y ellos mismos se van a suprimir. ¿Se puede ver el espíritu detrás de este concepto? De querer tiranizar a todo el mundo de la manera más eficiente posible. Y eso es que ya no es que yo te voy a forzar, es que ahora yo voy a hacer que tú mismo te autocensures y te autocohibas. Esta foto es real, porque la idea del panóptico se llevó a cabo en Cuba en una cárcel, y esta son los restos de esa cárcel que está en Cuba. Jeremy Bentham, que fue quien inventó el concepto de panóptico, describe el panóptico como un nuevo principio de construcción aplicable a cualquier establecimiento en el que se requiera de un número de personas que esté bajo inspección. La idea central es que desde una torre central, un vigilante puede observar a todos los prisioneros sin ser visto, generando en ellos la sensación constante de estar bajo supervisión. Este mecanismo no solo busca controlar la conducta, sino también reformarla, convirtiéndose en un símbolo de poder disciplinario y de la eficiencia en la administración social. Esa es la idea del panóptico. Ya en el año 1848 aparece la idea de comunismo, que fue escrito por Karl Marx y Engels. ¿Qué pasa con el comunismo? El comunismo es un punto más cerca a seguir concentrando todo en un poder, en un mismo punto, engañando a las personas, dándole una mentira, una falsa esperanza, donde dicen, el problema que tenemos en la sociedad es que hay propiedad privada, es decir, es que tú te gobiernas, es que tú puedes decidir por tu propia cuenta. Y lo que hay que hacer es que nadie va a tener propiedad privada, todo va a ser público, y por lo tanto nunca va a haber escasez, nunca va a haber hambre, nunca va a haber necesidad. Pero para que eso se lleve a cabo, tú tienes que darme todo tu poder a mí. Toda tu autonomía debe ser mía. Y sabemos que en 1917, por la Revolución Rusa, Rusia se convirtió en el primer país comunista, formó la Unión Soviética y eso no fue nada bonito. Nada de lo que se prometía con referentes ideas se materializó, sino que todo fue muerte, hambruna, caos, guerras y demás. Ese es el espíritu del anticristo operando detrás de esas ideas. 1949, hay un señor llamado George Orwell que escribe un libro llamado 1984. Y la razón por la cual él escribió este libro es porque él participó en la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra Civil Española. Y él se dio cuenta que los países autoritarios tenían control, o querían por lo menos, tener control de la verdad. Él veía que él iba a la guerra y cuando volvía de la guerra, en los periódicos decían que la guerra resultó de un modo cuando él sabía que resultó de otro modo, y así cambiaban la percepción de la realidad como un modo de control. En ese entonces estaba la Unión Soviética, había un dictador llamado Joseph Stalin, que cuando él quería que alguien desapareciera, lo mandaba a matar,
Y cuando lo mandaban a matar, no bastaba con eso. Borraba su certificado de nacimiento, cualquier mención o registro de que esa persona existió, la escuela donde fue, alguna foto que se tiró, cosas por el estilo, y es como si nunca existiera. Lo borraba del mapa totalmente. Borraba totalmente del sistema. Y esta idea, este espíritu que inspiraba a esta persona sigue habitando el día de hoy. Y se sigue manifestando a través de medios tecnológicos. Vamos a ver un tanto de eso. El Señor de los Anillos. ¿Quién conoce el Señor de los Anillos? 1, 2, 3, 4, 5. Estaba buscando algo. Ok. ¿Quiénes sabían? Este es un libro que se escribió en el año 1954, es una novela. ¿Quiénes sabían que quien escribió El Señor de los Anillos era cristiano? Y en esa historia hay mucha simbología cristiana donde le explica ciertas cosas que él llegó a observar en el mundo. Y una de ellas es que hay un ojo, ven esa torre, y que encima hay un ojo. Esa torre simboliza, ¿verdad?, la concentración de todo el poder en un solo punto, como vimos con la torre de Babel, y el ojo allá arriba es que el ojo todo lo ve, que no hay un lugar en la tierra en el cual uno se pueda esconder. Eso es lo que simboliza. Y en la historia hay un anillo que le da poder absoluto a quien lo porta. Y ese poder absoluto corrompe a cualquier persona que lo porte. De la misma manera como ese poder absoluto corrompió a Tiro. Y de la misma manera como el poder corrompió a Lucifer. Y la mejor solución era no tomar el poder, yo que soy bueno, para hacer algo bueno en el mundo. Es que no se puede hacer lo bueno cuando se tiene el poder absoluto. De hecho, ni siquiera Dios se comporta así, que es el Dios todopoderoso. Dios tiene un consejo en el cielo con el cual se reúne y toma decisiones. Eso lo vemos en Job, capítulo 1. Y Dios también opera a través de sus ministros, que somos nosotros aquí en la tierra, a través de sus hijos. Ni siquiera Dios, que es todopoderoso, opera así. En el año 1975, entonces, aparece este señor llamado Michel Foucault, donde él comienza a explicar que él comenzó a notar de que las sociedades, aunque aparentan ser libres, de fondo estamos limitados con referente a las libertades que tenemos. Y él le llamó a eso lo que es la sociedad de la disciplina. Hay un libro que le escribió en el año 1975 que dice Vigilar y Castigar. El castigo deja de ser un espectáculo sangriento para convertirse en un mecanismo invisible que busca moldear conductas y controlar la vida cotidiana, especialmente a través de instituciones como la escuela, la fábrica, el cuartel y la prisión. El poder moderno ya no se ejerce solo mediante violencia física, sino mediante técnicas de normalización y vigilancia permanente, ejemplificadas en la figura del panóptico, que convierten a los individuos en sujetos dóciles y útiles para la sociedad. Miren que él se dio cuenta que en la sociedad que se vivía en aquel entonces, de la disciplina, ya la idea de panóptico estaba implementada en la sociedad, en la cual, si tú te comportabas, lo que gobiernan pueden darse cuenta de ciertos modos de tu comportamiento y en base de eso disciplinar. El asunto está en que eso está limitado por el nivel tecnológico que había en aquel entonces. ¿Por qué? Porque aunque Dios es omnipresente, Satanás no es omnipresente. Pero con la ayuda de la tecnología, él puede acercarse más y más y más a ser omnipresente. Y tenemos aún en constante vigilancia y castigo. Entonces, en el año 1990 aparece este otro filósofo, Gilles Deleuze, que dice, nosotros ya no estamos en una sociedad de la disciplina.
Ahora estamos en una sociedad de control. Nosotros vivimos en una sociedad de control. Dice, en las sociedades de control, los individuos ya no son moldeados en espacios de encierro, como identificaba Foucault, la escuela, la fábrica y demás, sino gestionados a través de mecanismos continuos de vigilancia, modulación y acceso, donde la información, las redes y los flujos sustituyen a los flujos físicos. Este cambio implica que el control se ejerce de manera permanente y descentralizada, afectando la vida cotidiana en ámbitos como el trabajo, el consumo y la comunicación. Yo lo tengo aquí escrito para que no se me pierda ningún punto. Dice así. Primero, cuando hablamos de la sociedad de la disciplina, Foucault hacía un contraste entre la sociedad de soberanía y la sociedad de disciplina. Que la sociedad de soberanía era el feudalismo y la monarquía, y la disciplina como vimos ahora. Y Deleuze hace una comparación entre la sociedad de la disciplina y la de control. En sociedades de soberanía, la gente puede condolerse y considerar mártir a quienes se castigan. En las sociedades de disciplina se ve como una manera de reformar a la persona. Las sociedades de soberanía cobran impuestos a la producción y administran la muerte, mientras que las sociedades de disciplina organizan la producción y administran la vida. Escuelas, oficinas, horarios son todos mecanismos de las sociedades de la disciplina. Ahora, en las sociedades de control, las instituciones ya no son necesarias, ya que la tecnología cierra dichas brechas. En sociedades de disciplina se requeriría usar poder para restringir el medio de comunicación. En las sociedades de control se incentiva el uso del celular porque así pueden ser vigilados con más precisión. En las sociedades de control las personas pueden moverse libremente sin estar confinados y al mismo tiempo estar siendo perfectamente controlados. Los métodos por los cuales estamos siendo controlados y monitoreados ahora se perciben como estar ejercitando nuestra libertad. Cuando uso mi celular, abro una cuenta de Facebook, compro con mi tarjeta de crédito, uso reconocimiento facial, hago todo ello libremente, pero al mismo tiempo le permito al sistema que tenga más control sobre mí. Una vez alguna institución decide que he infringido alguna norma, es muy fácil castigarme y limitar mis libertades. Antes de continuar, son las 2:37, creo que me pasé. ¿Ustedes prefieren el receso o continuamos o...? ¿Qué dicen? No, ustedes pueden. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Siento que voy muy rápido, no tanto tiempo ustedes parados. Pues sí, sobre lo que el control, se decía que una sola persona no podía tener el control para sí mismo porque generaba mucho conflicto. Y recuerdo que en el liceo también hay un ejemplo en el cual una sola persona no podía gobernar un país o un mundo porque esto generaba mucho conflicto y dejaba a muchas personas sin trabajo. La segunda parte de tu comentario, ¿me acuerdas? Pero antes de eso, los que no quieren que continuemos pueden tomar su receso y los que sí están interesados se pueden quedar. Solo por acá. La segunda parte, que decía sobre la sociedad de control. Que en el liceo también se decía que una sola persona no podía gobernar un país o un mundo solo porque eso generaría muchos conflictos y dejaba pérdidas. Y es verdad, una sola persona no puede. Ahora, con ayuda de la tecnología, tú lo que haces es que tú maximizas tus capacidades que tú puedes hacer sin la tecnología. Voy a poner un ejemplo.
Yo puedo escribir a mano, pero con una computadora y un teclado yo puedo escribir más rápido. La computadora maximiza mis habilidades. Y mientras más sofisticada sea la tecnología, más maximiza mis posibilidades, mis habilidades de hacer las cosas. Ahora bien, lo que vemos en la historia y lo que vemos viviendo en el presente es que hay un espíritu que está inspirando a ciertas personas a desarrollar tecnologías que en vez de maximizar nuestras habilidades en cosas positivas, están maximizando la manera en cómo un grupo reducido de personas lo puede controlar. Y ahora que estamos entrando en ese tema, todavía falta más detalles para poder agarrarlo bien. Ok. Cuando hiciste referencia a sobre los caminos, todos se enlazaban para llegar a Roma. Leí una vez respecto a eso, que había una avenida central donde se enlazaban los caminos y que se llama Apia, y que surgió un refrán: todos los caminos conducen a Roma. Por ese sentido. Todos los caminos conducen a Roma, se refería a ese camino que se enlazaba uno con otro. Exactamente. Entonces, con relación a la tecnología, yo siempre he tenido mi duda de que cuando uno habla por teléfono, por celular, alguien está monitoreando lo que uno dice. Y a mí me pasó, me lo admitieron, que yo estaba diciendo alguna cosa muy personal, que se me podían robar la idea. Y pasó que grabaron un video de algo que yo dije, lo único que no lo dijeron completo. Una investigación que yo tengo, lo hicieron en ese video, pero no completo. Yo tengo la otra parte, entonces decidí no hablar de eso por teléfono. Sí, toda la tecnología está comprometida. Toda. Vamos a hablar un poco más de detalle. ¿Alguien más? De este lado, al lado suyo. Se dice también que hay un señor llamado Nicolás Tesla. ¿Nicolás? Tesla. Tesla. Sí. Ajá. Él fue el fundador de la marca Tesla, que el representante hoy en día es uno de los millonarios más ricos ahora en la actualidad. A mí no me da la onda. Elon Musk. Sucede que la marca Tesla fue fundada por dos ingenieros y le pusieron Tesla en nombre de este ingeniero que existió. O sea, no fue Nikola Tesla que inventó la marca, sino que dos ingenieros le pusieron el nombre de Tesla en honor a él. Y Elon Musk invirtió en él, en la compañía al final que lo compró. Eso es la historia. También hay otro tema respecto a esto. Que yo leí que Nikola Tesla le vendió a Westinghouse su derecho. Sí. ¿Ah? Sí, pero para seguir aquí, fíjense lo siguiente, para ver si se entiende. Lo que hicimos fue que vimos cómo primero surgía la idea y luego esa idea se manifestaba. Por eso vimos el caso de Hubble cuando escribió su obra El Leviatán, que era lo que se buscaba, y vimos luego de la Revolución Francesa cómo la idea del Leviatán se materializó. Vimos cómo en el libro El Señor de los Anillos se hablaba de cómo había un espíritu que podía ver todo lo que pasaba en el mundo en tiempo real, y vemos cómo se está materializando ahora. Primero es la idea y luego se materializa. Vimos el Panopticon, que fue un concepto de los años 1700, y vemos cómo el Panopticon se llevó a cabo la realidad en los sistemas penitenciarios y cómo en la sociedad de la disciplinaria también se usó la idea del Panóptico para controlar la sociedad. Primero la idea y luego se materializa. Idea, en este caso, es lo mismo que decir el espíritu. Es lo mismo. Lo que pasa es que estas ideas fueron hechas por personas seculares que tienen su lenguaje de cómo se habla. Y a lo que ellos llaman ideas o éticas, nosotros llamamos espíritu. Pero es lo mismo.
Ahora, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué deberíamos tomar esas palabras tan en serio? Bueno, alguien puede buscar Juan, capítulo 10, me parece que es, capítulo 11. Un momentito. Juan capítulo 11, verso 50. Juan capítulo 11, verso 50. Amén. Juan 11, verso 50. Ni pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo, sino que toda la nación perezca. Sigue el verso 31. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de la carne, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ok. Es decir, que el sumo sacerdote no lo sabía, pero estaba profetizando. Dice, él no lo dijo por sí mismo. O cuando le preguntaron a los discípulos, Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Dice, eso no te reveló carne ni sangre, no fue Pedro. Ok, lo que quiero decir es que hay personas, hay en la historia de la Biblia, personajes de la Biblia, que han profetizado sin saberlo, que han sido utilizados por el Espíritu Santo sin ellos darse cuenta. Ahora, vamos a Hechos capítulo 17. Verso 22 en adelante. Miren qué dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien os anuncio. Miren cómo los atenienses tenían un Dios no conocido que no tenía templo. Como no sabían quién era, le pusieron un Dios no conocido. ¿Cuál es ese Dios que no tiene templo? Que no tiene templo de piedra, ni de mármol, ¿verdad? Cuyo templo somos nosotros. Ellos lo sabían. Pero seguimos. Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos que no está lejos de cada uno de nosotros? Bueno, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y esta es la parte interesante. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Es decir, hubo poetas en Grecia que profetizaron acerca de Jehová sin saber. ¿Cómo Pablo se da cuenta? Porque el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. De hecho, hay varias frases que usa Pablo en el Nuevo Testamento que no son frases suyas, son frases de personas de ese tiempo, de poetas, escritores, historiadores y demás. Por ejemplo, las palabras, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Eso Pablo tomó prestado de un personaje griego. No recuerdo el nombre ahora mismo. Entonces, ¿cómo Pablo tomó eso que le dijo un pagano y lo puso aquí en la Biblia? Porque es el mismo. Tan pronto nosotros aprendamos a reconocer los espíritus, lo vamos a poder distinguir. Así mismo como está el Espíritu Santo operando, así también está el Espíritu del Anticristo operando. Y si lo reconocemos, lo podemos ver que es el que está operando. Así es como podemos darnos cuenta que estas obras que dijeron, esta palabra dijeron estas personas, ¿cuál espíritu los está inspirando? Vieron que fuimos en la Biblia y vimos caso por caso cómo los símbolos se iban representando, y luego salimos de la Biblia y vimos caso por caso cómo los mismos símbolos siguen apareciendo.
porque es el mismo espíritu. Este mismo espíritu, que quería hacer la Torre de Babel, que inspiró al rey Tiro, que enalteció al rey Nabucodonosor, que enorgulleció al faraón de Egipto, es el mismo espíritu que está operando. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Quiero saber si te está entendiendo. Una pregunta acerca de algo que me comentó el hijo mío, de la tecnología. Él me dijo que no tengo el sentido, la gente se ponga a la tecnología porque hay un grupito de personas de esos más poderosos del mundo que ellos están inventando la tecnología que ahora mismo usted se puede despierta y comienza a hacerle preguntas, baja esa aplicación y comienza a hacerle preguntas a su teléfono acerca de usted mismo, qué va a pasar, qué va a hacer ese día, y comienza a contestarle como si fuera Dios, como si fuera un ser humano. Entonces, por eso es que yo le tengo tanto miedo a la tecnología. Yo el teléfono solo lo uso para usarlo para cosas de trabajo y cosas de comunicación con la familia, pero no me involucro en ningún tipo de aplicación, porque yo sé que como digo, el varón que detrás de eso hay alguien que todo lo que usted habla, ellos lo van a entender y lo saben lo que usted está hablando. No sé si se acuerdan ayer cuando el hermano Lincoln les decía que Satanás conoce nuestros pensamientos. ¿Recuerdan esa pregunta? Sí. Que realmente lo que hace es que él puede intuir cuáles son nuestras intenciones por la manera como nosotros actuamos. Porque la abundancia del corazón y por sus frutos, ok, pero Dios sí puede. Delante de Dios estamos desnudos. Ahora, ¿qué pasa? Hay un espíritu que está inspirando a ciertas personas para que desarrollen ciertas tecnologías de manera que nos puedan poner un aparato electrónico y podamos conectar nuestro pensamiento a las... Hasta ahí quiere llegar Satanás. Ni siquiera quiere que tus pensamientos sean privados. Ustedes saben que la razón por la cual en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una de las razones por la cual se dice que se ora hablando en lenguas, era para que no entendiera. Y también que tú ores en privado. Cuando tú dices referencia ahora de que se están entendiendo, yo te hice la observación ayer, que esto conviene que sea grabado, porque si se me queda con un lazo mental algo, entonces yo puedo revisar en el video cualquier punto, ¿verdad? Sí. Para poner en contexto, porque realmente es importante ese tema. Y estamos bien incluidos, y yo creo que hay puntos realmente que a uno se le puede escapar. Porque uno revisa otra vez el video y casa. Ahí está siendo grabado, esta es la cámara. Yo quiero eso. Ustedes saben, hay una aplicación, que ni le voy a mencionar el nombre, que es para ayudarlo a usted a orar. Ok, entonces ahora, los datos que esa información, que esa aplicación recopila, va a llegar a alguien y va a saber por qué tú estás orando. ¿A qué hora? ¿Por qué tanta frecuencia? El lugar geográfico y demás. ¿Ya no es privada la oración entonces? Hasta nuestras oraciones la quieren vigilar. Y sabemos que es el mismo espíritu que quiere control total de cada uno de nosotros como individuos. De hecho, Livius, en su libro Sociedades de Control, él hace una nueva terminología. Él habla acerca de los individuos. Él dice que Michel Foucault, en lo que es vigilar y castigar, las sociedades disciplinarias, existe el individuo. Individuo significa que no se puede dividir, es indivisible, es una persona indivisible. Pero entonces, en las sociedades de control existen individuos, es decir, que se pueden dividir. Y eso es porque cada persona, de acuerdo a él, es un punto de datos que tú puedes recopilar y tú puedes segmentar por sexo, nacionalidad, geografía, gustos y demás.
Me gustaría escuchar a las chicas, alguna opinión, pregunta, dudas, inquietud. Aunque sea ahora, pueden decir, no hay problema. Wow. Mientras tanto, Se dice también que hay un grupo de personas que tienen mucho conocimiento de lo que es la tecnología. Y ellos mismos dicen que no hay ningún red de tecnología que sea seguro. Entonces, a través de eso ellos dan cuenta de que nosotros hacemos en la tecnología, pueden predecir lo que nosotros vamos a hacer antes de hacer. amén. Amén. Hermano Lea, ¿le mandamos el micrófono? Tengo volumen. Ok, bueno. Últimamente ha surgido una nueva aplicación que le está dando como competencia a Google y ChatGPT, tú sabes. Ese consumismo moderno. ¿Y qué pasa? Que suelen decir, mira, me desperté, oye, así mismo dice, me desperté y como no sabía nada que hacer, le pregunté se llama Dola, ¿viste? Le pregunté a Dola qué hacer y me dijo todo lo que podía hacer el día de hoy y eso. Todos sabemos aquí lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Hola. Y sabemos para que haya una sociedad, o sea, para que haya, en lo que se habla acerca de un gobierno mundial, un poder absoluto, para que eso exista, no puede haber libre albedrío. Usted no puede hacer lo que a usted le parece, por lo tanto usted tiene que ser controlado. Y la tecnología que está usando cada vez más para eso. Ahora, hasta ahora hemos hablado de la tecnología como algo general, algo que nos afecta a todos como raza humana. También la tecnología, podemos hablar de manera personal, cómo me afecta a mí directamente. Y también, llevarnos el problema. ¿Ustedes qué van a hacer ahora? Mañana, vamos a hablar un poco de la mañana, vamos a terminar ciertas ideas que comenzamos hoy. Vamos a definir qué es la tecnología, no hemos dicho qué tecnología es ahora. Y vamos a proponer ciertas soluciones a la problemática que la tecnología nos da a nosotros como cristianos. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero abusar más de su tiempo y de su concentración y demás. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y están despedidos, nos vemos en un ratico con la parte final.